Buenos días, buenas tardes. En donde estés en el mundo, estoy feliz de estar aquí con ustedes y preparado para refutar este video que estamos a punto de ver. Hasta la vejez. Y esta suerte de filiación que existe justamente tan estrecha en el tenor social se da también a nivel espiritual. No por nada, una de las representaciones espirituales o de las vocaciones más famosas en Latinoamérica es la llamada Virgen de Guadalupe. La religión en la experiencia humana es un tanto compleja. Conduce primeramente desde el estancamiento a través del conflicto y de la búsqueda de la verdad hasta la fe firme. Y en el caso del cristianismo, esta fe firme se expresa justamente en la filiación con el Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre y a conducirnos hacia Él. De hecho, quien ve a Jesús ve al Padre. No obstante, en el catolicismo, poco a poco, de forma evolutiva, se ha ido trasladando esta filiación hacia el Padre a una filiación suprema hacia María, una criatura quien ha sido revestida dentro del imaginario romano en una suerte de apoteosis o arquetipo de la perfección. Francisco incluso ha llegado a afirmar que los protestantes o los evangélicos o aquellos que no vean a María como madre son huérfanos, haciendo por supuesto énfasis en dicha falta de filiación con a quien ellos consideran su madre. Francisco tiene razón. Esto es teología bíblica y se enseña claramente en Apocalipsis 12. Como también veremos más adelante en este programa, los primeros padres de la iglesia también enseñan que Santa María es la madre de la iglesia. Esta es una enseñanza bíblica y patrística clara, pero también es una que se le escapa a Pacheco. Muy especial, como dice este hombre, ¿no? Así que cabe la pregunta, y creo que es una pregunta muy importante, ¿es María realmente nuestra madre? ¿O los creyentes deberían sentirse identificados de esta forma filial con María, verla como una madre? Yo creo que lo primero, y que es muy interesante notar y analizar, aunque no para algunos obviamente, es que Jesús nunca se refirió a María como madre, sino como mujer. Y aunque el término mujer denotaba cierto respeto en el ambiente helenístico, en el ambiente hebreo sonaba un tanto extraño, sobre todo viniendo de un hijo hacia su madre. La única vez que Jesús utiliza la palabra madre refiriéndose a María no lo hace vinculándose él personalmente a ella, sino vinculándola a ella a otra persona, a Juan, al pie de la cruz, y eso para su cuidado. Si bien podemos especular. Hay muy poca teología que normalmente vas a aprender de Pacheco. Esto no debería sorprender a nadie, ya que promociona una caricatura donde el protagonista es un alcohólico loco. Al negar a María como madre de Dios o como intenta hacer Pacheco, darle vueltas al tema con cuidado, muestra su ignorancia de las profecías del Antiguo Testamento, incluidas aquellas que hablan del Pártenos, del alma, la Virgen de la profecía de Isaías. En Génesis 3 podemos leer, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Importante esto aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando leemos Isaías 7:13, entonces Isaías dijo, escuchen, oh casa de David, les esposo el ser molestos a los hombres para que también sean molestos a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre Emmanuel. A negar a María como madre de Dios o como intenta hacer Pacheco, darle vueltas al tema con cuidado, muestra su ignorancia de las profecías del Antiguo Testamento, incluidas aquellas que hablan del Pártenos, el alma, la virgen de la profecía de Isaías. Las profecías nos dicen que esa virgen daría a luz a Dios con nosotros, el Hijo del Hombre. Si la virgen de la profecía de Isaías y la virgen que los judíos creían que existiría en el futuro darían a luz a Dios Todopoderoso, el príncipe de paz, entonces está claro que ella
es la madre de Dios. Lo que es aún más claro es que cuando San Mateo, en su capítulo 1, aplica esta profecía al nacimiento de Jesucristo, profecía de Isaías 7, la construcción griega del texto es muy clara de que Santa María es la madre de Dios. En el Evangelio de San Mateo leemos directamente que la Virgen, el Partenos de Isaías 7, que dará a luz a Dios Todopoderoso, lo hará de forma muy clara. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. La pregunta más importante es, ¿a quién da a luz la Virgen? La Virgen da a luz a Dios con nosotros, a Emmanuel. Hay una base bíblica clara para el título griego, Theotokos, y la base bíblica es la profecía del Antiguo Testamento hecha realidad en el Nuevo Testamento. Aquí podemos ver palabra ticto, aquí, palabra teos, teos, teos. La Virgen da a luz a Dios con nosotros, a Emmanuel. Quizás el mejor libro sobre griego, Danker, nos dice lo que significa esta palabra griega. Nos dice que significa exactamente lo que significa la construcción Theotokos. Tener un hijo, causa de nacer, dar a luz, tener, ticto, Teos, Dios, tener un hijo. Pero, ¿qué clase de niño? Dios, como indica claramente la palabra griega, Theos. María es la madre de Dios. Hay una base bíblica clara para el título griego, Theotokos, y la base bíblica es la profecía del Antiguo Testamento, hecha realidad en el Nuevo Testamento. Pero no esperamos que Pacheco sepa esto. Como pronto veremos, su conocimiento del griego se limita a las búsquedas en Google y tiene absolutamente ninguna capacidad para leer el griego de la Biblia. Que el término mujer denotaba algún simil con el de madre o algún tipo de respeto. El caso es mucho más complejo. Parece ser que Jesús intenta desvincularse de la filiación de María en varias formas a lo largo de su ministerio. Note, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 3:31, cuando algunas personas intentan persuadir a Jesús trayendo a colación la filiación con María y sus hermanos, diciéndole, tu madre y tus hermanos están afuera, él se deslinda inmediatamente de dicha filiación diciendo, ¿quién es mi madre? Esto puede ser un tanto irrespetuoso. ¿Y quiénes son mis hermanos? Demostrando que dicha filiación, por lo menos, no lo condicionaba en su ministerio y mucho menos en su persona, y que en la mayoría de los casos dicha filiación no ocupaba un lugar predominante en su escala de valores. En alguna otra ocasión sucede el mismo escenario. Una persona entusiasmada entre la multitud intenta crear un vínculo especial entre María y Jesús, diciéndole, dichoso el vientre que te dio a luz, dichosos los pechos que te mamantaron. Jesús nuevamente toma esta postura y traslada esta estimación no a María, sino a una escala de valores distinta que él parece seguir y contesta, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Es un tanto irónico, ¿no? Porque esta frase parecería que está en concordancia con lo que declaró el concilio de Éfeso cuando dice que María es Theotokos, o acuñó por lo menos ese término, Theotokos, que aunque lo hace en un sentido cristológico, sabemos que ha servido en rigor de verdad para darle toda esta apoteosis a María. Pero esta frase, dichoso el vientre que te dio a luz y a los senos que te amamantaron, aunque esté en consonancia con el concilio de Éfeso, la respuesta de Jesús es bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la obedece, que el propio vientre que me concibió y los pechos que me amamanté. Si uno lee entre líneas, uno puede fácilmente detectar que Jesús se deslinda a toda costa de aquello que puede crear entre él y María un vínculo que luego pueda ser usado para intentar condicionarlo, incluso para fijar la atención en María, que es básicamente lo que el catolicismo ha terminado haciendo. Es como si dijera, en mi escala de valores, que es por mucho superior a la de ustedes, donde la filiación los reduce a la servidumbre, la filiación sanguínea no es asumida por mí como algo preponderante. Incluso para aquellos que han de seguirme, en algún momento tienen que prescindir de ella. Por eso está esa famosa frase que dijo, no, dejad que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Pero ahorita hay un pasaje más revelador, mucho más esclarecedor, aquel pasaje de las bodas de Caná, un pasaje en el que los católicos han querido ver una suerte de supuesto bebé intercesor de María, pero que en realidad demuestra todo lo contrario, demuestra una sobrelimitación de esa filiación a la que Jesús no se vinculaba y que demuestra en los pasajes antes citados. El pasaje en cuestión básicamente afirma que en algún momento de la boda, el vino, que era muy importante, entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de su templo se veía el arca de su pacto. Y se produjeron relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizo. A
apareció en el cielo una señal grande y admirable. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del alumbramiento. Y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto naciera. Ella dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran por 1260 días. Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se lanzaron a su vez a la batalla. Pero no tuvo el dragón la fuerza suficiente y perdieron su lugar en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. Oí entonces una voz fuerte en el cielo que decía: Ahora han llegado la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Estos lo vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. No amaron su vida como para retroceder ante la muerte. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque ha bajado a ustedes el diablo. Está lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. A la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al lugar que se le había preparado en el desierto, donde se le sustentaría durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos del alcance de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca agua como un río, para que la corriente arrastrara a la mujer una vez que la alcanzara. Pero la tierra ayudó a la mujer abriendo la boca y tragándose el río que el dragón había arrojado de su boca. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de los descendientes de ella, a los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Apocalipsis 12 es muy claro. Históricamente, la mujer mencionada es la madre del Mesías. Soy muy consciente de que los padres tenían múltiples interpretaciones de Apocalipsis 12, y yo también lo hago. Pero lo que no se puede negar es que las primeras interpretaciones de Apocalipsis 12 son mariológicas. Lo que tampoco se puede negar es que los primeros comentarios completos griegos sobre el Apocalipsis lo interpreten en un sentido mariológico y corporal. La mujer coronada de gloria en el cielo de Santa María también se la presenta como la madre espiritual de la iglesia. Ese es un gran problema para Pacheco. Y es que también los primeros reformadores también aceptaron esta interpretación. Eso es bien importante.
Jesús diciéndole, no tienen vino. Esta pequeña y sutil increpancia ha servido al mundo católico para desarrollar todos esos malabares exegéticos o gran parte de su mariolotría, tratando de hacernos creer que ahí está implícita la intercesión de María. Pero cuando uno analiza el pasaje, se vuelve a mostrar que Jesús era renuente a vincularse de forma condicionante a la filiación sanguínea. Es decir, él contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? En el griego es tiemoi kai soy gunai. Esta frase, ¿qué tienes conmigo?, es una frase que dice muchísimo y que lamentablemente no hay una forma concreta de traducirla. Porque cuando nosotros traducimos ¿qué tienes conmigo?, que está traducido así en la mayoría de los textos, en la mayoría de las Biblias, no refleja justamente cómo era utilizada la frase y en qué contexto se utilizaba. Es evidente que la respuesta de Jesús en este tenor implica un rechazo total de la propuesta que la madre le hace. Pero ¿en qué medida? También vemos que llamar mujer a alguien en la Biblia no es una falta de respeto. No debería, no debería sorprendernos la confusión de Pacheco, que en el pasado ha demostrado un pobre conocimiento de la patrística y un conocimiento aún peor de la Biblia. La misma profecía de Génesis 3 es sobre una mujer y su simiente. La mujer. Sí, eso es correcto. Una mujer y su semilla, ambas en completa enemistad con la serpiente y ambas vitales para la historia de la salvación bíblica. Lo que es aún más importante es que pronuncia la misma palabra pronunciada en la boda que luego pronuncia cuando está en la cruz, en un momento en el que insta a que San Juan cuide a Santa María llamándola mujer. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. En Galatas, uno de los primeros textos que conecta la profecía del nacimiento virginal de Génesis 3 e Isaías 7, San Pablo señala que Cristo está hecho de una mujer, genomenon ek gunaikos, hecho de una mujer. Apégate a la Biblia y a los padres de la iglesia primitiva. Mi consejo es evitar este canal. Me dijeron que valía la pena mirar a Pacheco, pero Pacheco no tiene ninguna capacidad real para realizar ningún verdadero trabajo teológico. Su objetivo es ser polémico. Quizás esto funcione en su mente, pero llévalo a un foro de debate y quedará expuesto como un fraude. Lo que nos gustaría ver es en qué lugar de Marcos 3 Cristo va en contra de los mandamientos y de hecho le falta el respeto a su madre. Marcos 3 en realidad nos muestra que aquellos que siguen a Cristo son su familia. Apocalipsis 12 nos muestra que la madre del Mesías, que históricamente es principalmente Santa María, es la madre espiritual de los seguidores de Cristo. Esto no se puede discutir. Está en el mismo texto que hemos leído varias veces. ¿Nos estás diciendo que San Marcos estaba confundido porque su madre no era una seguidora real de la palabra? Esto es completamente absurdo. Entusiasmada entre la multitud, intenta crear un vínculo especial entre María y Jesús, diciéndole dichoso el vientre que te dio a luz y dichosos los pechos que te amamantaron. Jesús nuevamente toma esta postura y traslada esta estimación no a María, sino a una escala de valores distinta que él parece seguir y contesta, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Es un tanto irónico, ¿no? Porque esta frase parecería que está en concordancia con lo que declaró el concilio de Éfeso cuando dice que María es Teotocos, o acuñó por lo menos. Cuando escuchamos esas palabras en el Evangelio de San Lucas, claramente es importante saber que todos los que tienen palabras son verdaderamente seguidores de Cristo. Pero ¿olvidó San Lucas lo que había escrito en el primer capítulo de su relato evangélico, donde registra que Santa María es la primera en escuchar la palabra, aceptar la palabra y conceder la palabra en su corazón? San Lucas, capítulo 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
San Lucas también presenta a María como la nueva arca. ¿Qué lleva dentro la nueva arca? Si la antigua arca llevaba la palabra grabada en piedra, entonces la nueva llevaría el logos. El logos, la palabra en carne. El arca de la alianza. La nube descendió sobre la tienda del encuentro donde estaba el arca y la gloria de Yahvé cubrió con su sombra, episquiazo, la morada. El Espíritu Santo, la Virgen María, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, episquiazo, en Lucas 1:35. Claramente la Virgen María es la nueva arca. David se puso de pie y fue a los cerros de Judá para traer el arca del Señor. María se puso de pie y fue a los cerros de Judá a visitar a Isabel. Lucas 1:39. David admite que es indigno ante el arca. ¿Cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? 2 Samuel 6:9. Isabel admite que es indigna ante María. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Lucas 1:43. David saltó de alegría al ver el arca en medio de aclamaciones. Esa palabra es bien importante. Juan saltó de alegría al escuchar la voz de María. Isabel exclamó en voz alta: el arca permaneció en los cerros de Judá en casa de Obed-edom por 3 meses. María permaneció 3 meses en los cerros de Judá en casa de Isabel y su esposo Zacarías. Claramente, leyendo las palabras en griego y viendo todo esto, sabemos en la Biblia que la Virgen María es la nueva arca. Y esto nos enseña el Evangelio de San Lucas. Entonces es importante preguntar, ¿qué lleva dentro la nueva arca? Si la antigua arca llevaba la palabra grabada en piedra, entonces la nueva llevaría el logos, la palabra en carne. Claramente, San Lucas no se le olvidó lo que había escrito en el primer capítulo de su evangélico, de su relato evangélico, donde registra que Santa María es la primera en escuchar la palabra, el logos, y aceptar la palabra. Eso es bien importante. Ha servido al mundo católico para desarrollar todos esos malabares exegéticos o gran parte de su mariología, tratando de hacernos creer que ahí está implícita la intercesión de María. Pero cuando uno analiza el pasaje, se vuelve a mostrar que Jesús era renuente a vincularse de forma condicionante a la filiación sanguínea. Es decir, él contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? En el griego es tiemoi kai soy guna. Esta frase, ¿qué tienes conmigo?, es una frase que dice muchísimo y que lamentablemente no hay una forma concreta de traducirla. Porque cuando nosotros traducimos ¿qué tienes conmigo?, que está traducido así en la mayoría de los textos, en la mayoría de las Biblias, no refleja justamente cómo era utilizada la frase y en qué contexto se utilizaba. Es evidente que la respuesta de Jesús en este tenor implica un rechazo total de la propuesta que la madre le hace. Pero ¿en qué medida y en qué sentido se ofrece ese rechazo? Pues bueno, vamos a analizarlo. Esta frase, para empezar, es casi inexistente en la literatura griega. Se encuentran raros ejemplos de ella. Por ejemplo, se encuentran algunos textos de Epicteto, pero no se encuentra el mismo tenor, el mismo contexto que se utilizaba en el mundo hebreo. Por lo tanto, es una frase que parece ser un semitismo, que era especialmente usado por los hebreos. En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en varios pasajes que va a arrojar mucha luz sobre de qué forma lo utilizaban los hebreos y qué se intentaba decir cuando alguien le decía a alguien: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes que ver conmigo? Por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, en el versículo 12, Jefté envía emisarios al rey de los amonitas diciéndole: ¿qué tienes tú conmigo? En el contexto de dicho pasaje, la situación problemática es de carácter bélico y la situación comunicativa entre los interlocutores es de petición de explicaciones. Básicamente, Jefté está diciendo: ¿quién te crees para actuar así? ¿O con qué autoridad o razón actúas de esta forma? Entonces, un pasaje más interesante que se encuentra justamente en 2 Samuel, en el capítulo 16, versículo 10. David básicamente está huyendo de su hijo Absalón, que había promovido un motín contra él. Absalón se dirige a Jerusalén contra su padre y en la huida le sale a David un personaje llamado Semei que lo maldice y le empieza a tirar risas. Abisai, que era uno de la guardia personal de David, bastante molesto, le dice a David que le va a cortar la cabeza a este perro, está maldiciendo al rey. Pero David se le interpone diciéndole justamente esto a Abisai: ¿qué tienen conmigo, hijos de Serbia? En el contexto de esta escena, básicamente la frase refleja un reproche puntual. David le está diciendo a Abisai: nada tienes en este asunto que ver conmigo, no lo entiendes o... La respuesta de Cristo a María no contiene ningún tipo de rechazo. El rechazar a la madre sería lo mismo que faltarle el respeto y sería una violación de la ley moral. Es una absoluta blasfemia que Pacheco insinúe aquí un rechazo hacia su madre. El argumento de Pacheco se basa en el griego del Evangelio de San Juan en el 2 capítulo. Aquí es donde Pacheco muestra su pobre conocimiento del griego, y ya que ni siquiera es consciente de que el griego
no está en singular, sino en plural. Cristo pregunta, ¿qué nos importa a ti y a mí? Jesús le dijo, qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Conmigo y contigo. Conmigo y contigo. Además, esta construcción griega exacta aparece en Marcos 5, donde la persona poseída adora a Jesús como Dios Todopoderoso. Y después de adorarlo, suplica misericordia. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, que no me atormentes. En lugar de tratarse de algún tipo de rechazo o falta de respeto velada, la fraseología en griego aparece directamente después de adorar a Jesús como Dios Todopoderoso. Ni siquiera necesitamos abordar ningún otro ejemplo. Basta uno para demostrar que Pacheco no tiene ni idea. Pero para empeorar las cosas, su ejemplo en 2 Samuel ni siquiera es la misma construcción griega. Utiliza el plural para tú, seguido de un plural nominativo masculino. Pacheco no tiene ni idea. Su odio por la fe católica y la María bíblica lo ha llevado a grandes delirios. Terminaremos nuestra refutación de Pacheco leyendo a los increíbles padres de la iglesia y su clara enseñanza de que Santa María es en verdad madre de la iglesia. San Ambrosio llamó a Santa María un tipo o figura de la iglesia, principalmente por su pureza y virtud. San Agustín de Hipona, por tanto, solo esta mujer, no solo en espíritu, sino también en cuerpo, es madre y virgen. Ella es claramente la madre de sus miembros, es decir, de nosotros mismos, porque ella cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia cristianos fieles, miembros de la cabeza. En cuanto al cuerpo, ella es la madre de su cabeza. San Pedro Crisólogo, por medio de Cristo, ella se convirtió en la verdadera madre de todos los vivientes, quien en Adán se había convertido en madre de todos los muertos. Cristo quiso nacer de esta manera, para que, así como la muerte llevó a todos por Eva, si la vida vuelva a todos por María. Oicumenios, por lo tanto, dado que la serpiente tampoco logró realizar su segundo plan, ¿qué más le queda por hacer? Persiguió a los llamados hijos y hermanos del Señor, es decir, los fieles. Los fieles son descendencia de la mujer. Espero que este video te haya edificado. Espero que este video te haya ayudado a acercarte a Santa María y a la verdad que solo se puede encontrar en la fe católica. Si está dispuesto, considere apoyarnos convirtiéndose en patrón o miembro del canal. Los links los puedes encontrar ahí abajo. Su ayuda nos apoyará mientras publicamos libros en español 2024. Y también tendremos múltiples debates en español en 2024, planeados. Estamos trabajando en traducir muchos escritos de los padres de la iglesia, de sus idiomas originales al inglés y al español. Si esto te ha bendecido, deja un comentario, por favor. Dios lo bendiga.